Números capítulo 22, el Dios que te conoce y te ve. Me gustaría orar e introducir este tiempo con una breve ilustración gráfica de un mapa sobre el recorrido del pueblo de Israel por toda esa área en el desierto, desde que salió de Egipto hasta que estuvo próximo a Jericó. Vamos a orar. Señor, te amamos y te bendecimos. Y te suplicamos que limpies nuestro corazón, nos purifiques con esa sangre de Cristo que fue vertida a nuestro favor, Señor. Y una vez más nos presentamos delante de ti. Y te pedimos, Señor, oh Dios, que exaltes a Cristo en este estudio y que la gloria sea para ti, Señor, y que nosotros podamos ser edificados y podamos ser instruidos por medio de la ayuda del Espíritu Santo al utilizar tu palabra. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos das de presentarnos delante de ti y delante de tu palabra. Gracias por el tiempo que hemos tenido en la adoración a ti, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso que hizo milagros y portentos maravillosos allá en Egipto, cuando el pueblo de Israel se encontraba, y tú lo sacaste con tu mano poderosa, y por eso, Señor, el pueblo te alabó cuando tú lo cruzaste por el mar rojo, Señor. Y nosotros también te alabamos y te bendecimos y nos unimos a esa adoración, Padre Celestial. Dios bueno, háblanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si pudieran poner el mapa, por favor, el primero, y quiero que vean ahí claramente que este es el mapa, ¿verdad?, que ilustra todo lo que tiene que ver con la salida del pueblo de Israel, específicamente desde Egipto, ¿verdad? Ellos se encontraban aquí en Gosén, hasta todo este recorrido que ellos hicieron hasta llegar, ¿verdad?, a la ribera del río Jordán, listos y preparados para cruzar a la tierra que Dios le había prometido, pero que no lo iban a hacer a través de Moisés, sino a través de un nuevo líder, un nuevo guía, que sería Josué. Y cuando el pueblo de Israel salió desde aquí, desde Gosén, ellos cruzaron. Este mapa aparenta como si el mar rojo estuviera dividido ahí, pero ellos cruzaron el mar rojo, ¿verdad? Y tan pronto lo cruzaron, su primer recorrido en 3 días, se recuerdan en el estudio pasado, fue ¿a dónde? A Mara. Y después de Mara, Dios los llevó a Elim. Y después de Elim, Él los llevó a un lugar en donde el pueblo de Amalek les atacó en la retaguardia. Después que ellos conquistaron, ¿verdad?, a Amalek, ellos fueron hacia el monte Sinaí y ahí duraron aproximadamente 1 año y 11 meses. 3 meses desde Egipto hasta el monte Sinaí. ¿Por qué Dios los lleva por este recorrido? Si se dan cuenta, es un recorrido mucho más largo que si Él los hubiera llevado por la línea. Si me presentan el siguiente mapa, por favor. Si Él los hubiera llevado por la línea del mar Mediterráneo, que es la tierra donde se encontraban los filisteos, hubiera sido un recorrido mucho más corto que este, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual Dios los llevó por un recorrido mucho más largo? Parecería que Dios es un Dios que no ama a su pueblo Israel, pero hay 2 razones que hemos encontrado en las Escrituras. La primera se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Éxodo 13, 17, dice Dios: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. La Biblia de las Américas dice que estaba próxima, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. ¿Ven? La razón es porque el Señor conocía el corazón del pueblo
Y cuando el pueblo viera el asomo de la guerra con los filisteos, ellos se iban a llenar de miedo y de espantos. Iban a preferir ¿qué? Regresar nuevamente a la tierra de la esclavitud, en vez de añorar, en vez de desear la tierra de las oportunidades, la tierra donde fluye leche y miel, la tierra de las libertades. Y por eso Dios los llevó por un camino mucho más largo. Y Dios, siguiendo el versículo, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Cualquiera entendería que esta es una respuesta válida y que no necesitamos otra más. Pero hay una segunda razón por la cual Dios los envió por un camino mucho más largo. Se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo número 12. Éxodo 3, versículo número 12. Éxodo 3 dice, cuando Dios envió a Moisés, cuando Dios se encontró con Moisés, ellos se encontraron precisamente, ¿me puedes poner el mapa nuevamente? Ellos se encontraron precisamente aquí en el monte Horeb o en el monte Sinaí, que es lo mismo. Y desde allí Dios invitó a Moisés para que fuera al faraón. Pero Moisés puso varias excusas para no ir. Entonces en el capítulo 3, versículo 12, Jehová les respondió a Moisés, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esas son las dos razones valederas, básicas y principales por las cuales Dios los llevó por un camino más largo. Es decir, en primer lugar, porque Dios conocía a su pueblo. Hermanos, esto nos dice a nosotros que la historia que vamos a ver hoy es un capítulo de toda una historia, ¿verdad? Completa, en la cual el objetivo principal no es un asno que habla, no es un asno que habla, esa no es la historia, ese no es el tema principal de lo que vamos a ver hoy. Ese es un capítulo de una historia larga y completa que es la historia de la redención. Pero que es una historia no de un asno que habla, sino de un único Dios soberano que actúa conforme a sus propósitos y conforme a sus planes. Eso quiere decir que el hombre no le traza pautas a Dios, Dios actúa por sí mismo. Esto quiere decir que nadie le dice a Dios lo que debe hacer. Dios es un Dios soberano. Esta es la historia de un Dios que es soberano. En segundo lugar, esta es la historia de un Dios que cuida y protege a su pueblo, y la razón es porque lo ama. Y Dios llevó a Israel por el camino más largo. ¿Sabe por qué? Porque Dios los conoce y porque Dios los ama y porque Dios sabe lo que realmente iba a ser para su bien, lo que iba a ser mejor para ellos. También esta es la historia de un Dios que cumple sus promesas. Cuando Dios le dijo a Moisés, anda y ve, y cuando tú lo saques, tú vas a adorarme a mí en este lugar. O sea que la llegada de Israel, del pueblo, al monte Sinaí, era un testimonio ¿de qué? De la fidelidad de Dios, de un Dios que cumple sus promesas. Pero también esta es una historia o un capítulo de la historia de la redención que traza la pauta de un Dios que quiere bendecir. Un Dios que quiere eliminar la maldición que se inició en el libro de Génesis capítulo número 3 con la desobediencia de Adán y Eva. Pero también es una historia que nos traza la idea de un Dios que nos conoce a todos los que estamos aquí y también nos ve. Volviendo al mapa nuevamente, podemos ver que tan pronto el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, ellos recibieron la ley, ¿verdad? Todas esas leyes que Dios les tenía. Pero nunca el propósito de la ley fue para que ellos fueran redimidos. Ya ellos habían sido redimidos aquí en este lugar. Ya ellos habían sido redimidos. El propósito de la ley no era la salvación o la redención del pueblo. Ya el pueblo como tal, como pueblo, ya había sido redimido, pero era
las ordenanzas que Dios le estaba dando, porque Él estaba estableciendo su gobierno sobre este pueblo que Él había escogido. Él había dicho en Éxodo capítulo 6, yo soy Jehová tu Dios, y yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo, y yo estaré contigo todos los días. Y la señal de la presencia de Dios en el pueblo está marcada en Éxodo capítulo 13. En los versículos número 4 dice que una columna de nube y una columna de fuego los dirigía a ellos. Y no era Moisés el que dirigía al pueblo, era Dios. Cuando Dios quería que el pueblo se moviera y caminara, Él hacía que la columna de nube, ¿verdad?, de la nube se levantara. Y cuando Él quería que el pueblo se detuviera, entonces Él hacía que la columna se detuviera, ¿verdad? Dios dirigía a Moisés, pero también Dios trazaba la pauta de la dirección por medio de la columna de nube y la columna de fuego que está en el capítulo número 13. Entonces ellos estuvieron aquí recibiendo todas las ordenanzas de Dios 1 año y 11 meses. 3 meses desde Egipto hasta aquí, 1 año y 11 meses aquí, que estamos ya hablando de 2 años aproximadamente. Luego ellos se levantan, ¿verdad?, y siguen el recorrido y se introducen en el desierto de Parán, ¿verdad?, en un tiempo muy rápido hasta llegar a Cades Barnea, que fue en el lugar en donde Moisés envió a los 12 espías, para que recorrieran todo ese territorio, ¿verdad?, todo ese territorio de los cananeos, ¿verdad?, y vinieran con un reporte. Ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? En el capítulo número 13 fueron enviados los espías, Números capítulo número 13, y en el capítulo 14 los espías vienen y traen las malas noticias diciendo, no, esos hombres son gigantes, son los descendientes de Anac, ¿verdad? Y trajeron perturbación al pueblo, y el pueblo, ¿verdad?, lo que hizo fue que no creyó a Dios, y entonces por esa razón ellos fueron enviados nuevamente al desierto. Y ahí en el desierto de Sin ellos anduvieron todo ese recorrido, y ellos estuvieron ahí por 38 años en todo este recorrido. Moisés fue sepultado aquí en este lugar aproximadamente. María un poco antes que él. Todo eso está mencionado en Números capítulo número 20. Estoy hablando de lugares aproximados. Y la mortandad de todo el pueblo, de todos los descendientes, de todos los padres y madres del pueblo de Israel cesó aquí, en este río. Si usted va a Números capítulo número 21, Números capítulo 21, versículo número 12, dice que partieron de allí y acamparon en el valle de Ceret. En el valle de Ceret. Si usted toma su dedo y deja ahí y vuelve y va a Deuteronomios, capítulo número 2. Deuteronomios capítulo número 2, versículo 13, dice, Deuteronomios 2:13, levantaos ahora y pasad el arroyo de Ceret. Y pasamos el arroyo de Ceret. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años. Más los 2 años aproximados que estuvieron en el monte de Sinaí completan los 40 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón. Ahí concluyen los 40 años, ¿verdad?, en todo este lugar. Usted puede ver el recorrido de la travesía donde ellos hacen un recorrido, ¿verdad?, para rodear todo Moab. Usted lo puede ver en el capítulo 21, específicamente en los versículos después de la serpiente de bronce, después del versículo número 4.
Ellos van todo alrededor de Moab y llegan a este lugar y están ahí ya justo a la entrada de Jericó, a la expectativa, en la espera, ¿verdad?, de que Dios les indique el siguiente paso que ellos deben dar. Y es ahí donde llegamos a Números, capítulo número 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo. Hermanos, esta es una historia tremenda que nos enseña a nosotros la manera como Dios trae a su pueblo, ¿verdad?, desde Egipto por 40 años hasta llegar justo al lugar a Jericó. Y Dios hizo tantas maravillas que los demás pueblos de una manera lo iban a saber. Y Dios estaba comprometido con cumplir su promesa de entregarle una tierra al pueblo de Israel, la tierra que le había prometido. Pero el capítulo 21 nos da a nosotros una buena enseñanza como introducción que dice: todo aquel que se opone a Dios está bajo el juicio de Dios. Ese es el primer punto que yo quisiera que veamos en esta noche. Todo aquel que se opone a Dios estaba bajo su juicio. Hermanos, Números 21, versículo 1, nos habla del rey Arad, ¿verdad?, que se opuso a Dios cuando el pueblo de Israel estaba cruzando por su territorio. Y dice la palabra de Dios que ellos habitaban en el Neguev y oyeron que venía Israel por el camino de Atarim, y vino y peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Inmediatamente lo que estamos hablando es un pueblo, el pueblo del rey Arad, que es un pueblo cananeo, que entra en oposición contra Dios. Y todo aquel que se opone a Dios va a estar bajo el juicio de Dios, está bajo el juicio de Dios. Y eso es lo que queremos presentar. Y ellos atacaron al pueblo de Israel y se llevaron prisioneros. Y miren lo que hace entonces el pueblo de Israel en el versículo 2. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel. ¿Por qué él escuchó la voz de Israel? Porque aquel que se opone a todos los planes de Dios entra en oposición contra él y por lo tanto será juzgado por él. Y él escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Hermanos, Dios juzgó a Arad porque se opuso a Dios. No solamente Dios juzgó a Arad. En el capítulo número 14 del libro 17, del libro de Éxodo, ya Amalek se había enfrentado a Dios. Y Dios inmediatamente también los juzgó, porque dijo Dios que Amalek se enfrentó o se levantó contra el trono de Dios. Todo aquel que se opone al plan de Dios será juzgado por Dios. No solamente Amalek, no solamente el rey Arad, sino si usted se mueve un poco más adelante, en el versículo 21, también otro pueblo también se enfrenta a Dios, a los planes de Dios. En este caso es Sehón, el rey de los amorreos, que viene y se levanta contra Dios. Hermanos, todo aquel que se levanta contra Dios, ¿verdad?, será juzgado por Dios. Y es muy sencillo. En el mapa vimos cómo el pueblo quería llegar hasta justo el lugar donde estaba Jericó. Y ellos le pidieron a Sehón que le permitiera cruzar por el camino real. El camino real, el camino por donde se le prepara al rey. Pero el rey Sehón no quiso que el pueblo de Israel cruzara por su propio territorio, por su camino real, quizás porque tenía miedo de Israel. ¿Y qué hizo? Se lo negó. Y no solamente se negó, sino que él se levantó, versículo 23, mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino Jaasa y peleó contra Israel. ¿Y qué pasó? Versículo 24. Y lo hirió Israel a filo de espada. ¿Por qué? Porque todo aquel que se enfrenta y se levanta contra los planes de Dios, ¿qué va a pasar? Será juzgado por Dios. Vaya a Deuteronomios, capítulo número 2, versículo 24. Deuteronomios 2, 24.
Miren la señal de autorización de Dios para que Israel pelee contra Sehón. Versículo 24, levantaos, salid y pasad al arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Dios tenía planes de darle a Israel no solamente tierra después del río Jordán, sino también tierra de este lado del río Jordán. Y por eso le dijo, ve y pelea contra Sehón y conquístalo a él y a su tierra. Y comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Todo aquel que se opone a Dios será juzgado por Dios. Lo mismo le sucedió, ¿verdad?, al rey Og. Lo podemos ver en el versículo 31. Así habitó Israel en la tierra del amorreo por un tiempo, y también envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán. Dios dijo, destrúyelos y toma sus tierras. Esos eran los planes de Dios. Los planes de Dios son soberanos. Pero vino el rey de Og y se enfrentó contra la orden de Dios. ¿Y qué le pasó? También, porque todo aquel que se opone a los planes de Dios, ¿qué le va a pasar? Será juzgado por Dios. Hermanos, Dios siempre gana. Y es mejor estar del lado de Dios que estar del lado contrario. Los que se oponen a los planes de Dios serán juzgados por Él. Los eventos de donde el pueblo de Dios fue derrotado por sus enemigos, quizás algunos pudieran recordar, no fue que Dios fue derrotado. Vuelvo y repito, aquellos momentos donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel fue derrotado, no fue Dios que fue derrotado. Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Sino que fueron derrotados los israelitas en algunos momentos, en algunos episodios de la historia, porque Dios entonces, por la desobediencia de Israel, trajo juicios sobre Israel. Porque todo aquel que se opone a los planes de Dios de una manera u otra, entra en el juicio de Dios. Dios utiliza hasta el pueblo enemigo para castigar a Israel. Dios nunca se atribuye una derrota en toda la historia de la Biblia de parte de un pueblo enemigo, sino que lo utiliza y lo utilizó para castigar a Israel. Igualmente, en este tiempo, Dios tiene el propósito de que el hombre pecador desista de su camino y de una manera u otra, ¿verdad?, venga y arregle cuentas con su Dios, porque todo hombre, toda persona, todo niño, todo joven que se encuentra aquí, que esté en oposición a Dios, de una manera u otra también será juzgado. Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Ese texto nos dice a nosotros que de una manera u otra Dios nos consideraba en aquel tiempo como enemigos de Él. Igualmente, todo aquel que se opone a Dios, Dios lo ve como su enemigo. Por lo tanto, Dios espera, ¿verdad?, que tú arregles tus cuentas con Dios como hombre pecador que eres o como mujer pecadora, porque estar en contra de Dios es estar bajo su juicio. Hay algunos que buscan alternativas, hay algunos que buscan agradar a Dios por medio de la obediencia a la palabra de Dios, por medio de la obediencia a la ley. Sin embargo, Romanos capítulo 3, versículo 20 dice que todos aquellos que andan buscando agradar a Dios por medio de la obediencia a la ley, aún así están bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, se ha ofrecido a Cristo como la única solución para que nosotros podamos ser liberados de nuestros pecados y pasemos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. No había pueblo que se resistiera al embate al poder de Dios. Pero como ustedes saben, cuando Dios despliega sus maravillas y su poder, todos los demás pueblos de una manera u otra lo conocen o se enteran. Y la segunda enseñanza que nosotros podemos extraer de este texto, la encontramos en el capítulo 22, versículo número 1.
Partieron los hijos de Israel y acamparon en todos los campos acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. La segunda enseñanza que podemos extraer de aquí es que los incrédulos no disciernen las cosas de Dios. Escuche bien, los incrédulos no disciernen las cosas de Dios. Y cuando hablamos de discernir las cosas de Dios, es que no ven la realidad de Dios, ni tampoco ven las obras de Dios. Ellos ven algo, ellos ven lo que pueden ver sus ojos, pero no ven más allá. Balac era el rey de Moab. Moab era un descendiente, o sea, era un pueblo que había salido descendiente de Lot. Una hija de Lot tuvo una relación incestuosa con su padre y de ahí salió este pueblo, ¿verdad? Un descendiente de Lot. Lo podemos ver en Números 22, versículo 4. Pero Balac, siendo rey, no tenía discernimiento, así como los incrédulos tampoco tienen discernimiento. Balac solo miraba lo que se ve. No podía ver más allá, no podía ver ni siquiera detrás de todo lo que estaba sucediendo, quién estaba comandando todo. Balac solo miraba lo grande del pueblo. Dice el texto que tuvo temor y angustia porque era un pueblo muy grande. Él solamente miraba lo que estaba delante de sus ojos y se sintió atemorizado y se sintió amedrentado por un pueblo grande. Miren Números 22, versículo 5 en la segunda parte. Un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Hermanos, las personas que no creen en Cristo como Señor y Salvador no pueden discernir más allá de lo que ven. No pueden ver más allá. Y este hombre, ¿verdad?, era un ejemplo de eso. Cuando Moisés cantó, ¿verdad?, su cántico, después que Dios le permitió cruzar el Mar Rojo, Moisés cantaba y decía, oirán los pueblos, o sea, oirán los pueblos todas las maravillas de Dios y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces, versículo 15 del capítulo 15 de Éxodo, entonces los caudillos de Edom se turbarán y a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Y esa es una profecía aparentemente de lo que estaba pasando aquí en Números capítulo 22. Este hombre había visto cómo este pueblo había salido y había derrotado a los amorreos, un pueblo que antes ellos habían sido víctimas de ellos y le habían cogido parte de sus territorios. Es posible que Balac pensaba que si ellos derrotaron a Sehón, ¿verdad?, que antes ellos habían sido sucumbidos por él, ¿qué iba a pasar? ¿Qué no iba a pasar con ellos? Números 21, 26 dice que, pero porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y había tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Entonces, hermanos, la reacción de Balac fue una reacción de miedo y de angustia, porque él solo miraba a un pueblo grande y poderoso, pero no podía ver al Dios que había hecho grande a ese pueblo. Dios había hecho grande a este pueblo en Egipto para cumplir así la promesa que él le había prometido a Abraham, valga la redundancia. Pero este hombre no podía ver más allá quién estaba detrás de este pueblo. Y así le pasa también a los incrédulos que no pueden ver más allá. Entonces su reacción fue una reacción de angustia y su reacción fue una reacción de miedo. Números 22:3 dice, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y llega un punto, ¿verdad?, donde los incrédulos se desesperan. Ellos quizás pueden ver una iglesia grande y numerosa y quizás pasan por ahí y dicen, wow, ¿y quiénes son esas personas que se reúnen ahí, verdad?
pero no se dan cuenta de quién está detrás de todo eso, que es un Dios todopoderoso, hermanos. No solamente en Números 22:3 presenta la realidad del miedo y la angustia de este hombre llamado Balac, sino que también dice que él se acercó a los ancianos de Madián, es decir, los ancianos de Madián eran descendientes de Abraham, que él había tenido, ¿verdad?, con Cetura o Cetura, no sé cuál de las dos. Cetura. Abraham había tenido hijos con Cetura y de ella habían salido los madianitas. Y él se acerca a los madianitas y le dice, ahora este pueblo va a lamer esta gente todos nuestros contornos, como lave el buey la grama del campo. Hermanos, así estaba el corazón afligido de Balac. No se daba cuenta que la victoria es de Dios. No se daba cuenta, ¿verdad?, que Dios estaba detrás de este pueblo grande. Y él ignoraba que Dios no quería destruirlos. ¿Sabía usted que Dios no quería destruir a Balac y a los moabitas? Eso no estaba dentro de los planes de Dios. Si usted va a Deuteronomio 2:9, usted se va a dar cuenta que Dios no tenía planes de destruir ni a Balac, ni siquiera quería destruir a su pueblo. Versículo 9 de capítulo 2 de Deuteronomio. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo te he de dar a Ar por heredad, para heredad de los hijos de Lot. Él no tenía discernimiento, él solo veía un pueblo grande que estaba ahí delante de ellos, y él solamente estaba atendiendo a lo que se podía ver. La palabra de Dios nos dice a nosotros que los incrédulos no disciernen las cosas que son de Dios y necesitan que nosotros nos acerquemos a ellos. Escucha bien. Escucha bien. Los incrédulos no entienden las cosas que son del Espíritu de Dios. Y ellos necesitan que nosotros nos acerquemos a ellos. Porque para ellos las cosas espirituales son locuras. Y se tienen que discernir espiritualmente. Nosotros tenemos que acercarnos a los incrédulos porque ellos tienen poco discernimiento. Ellos necesitan que nosotros les expliquemos quién es el Dios, no solamente poderoso y soberano, pero que también es un Dios misericordioso y que es un Dios de gracia que los puede salvar. Ellos necesitan conocer al Cristo que le puede quitar la venda que tiene en sus ojos para que ellos puedan ver. Los incrédulos, hermanos, ustedes saben, no entienden y no conocen las cosas espirituales. Primera de Corintios 2:14 dice esto que yo les he hablado. El hombre sin Dios es como un hombre que se le llama el hombre en un estado natural, que está bajo la influencia de sus pasiones naturales, pero que es corto de vista, no puede ver el más allá, no puede ver lo que está después de lo que ven sus ojos. Mateo 13, versículo 11 dice que el hombre natural es como si fuera uno que no conoce las cosas o los misterios del reino de Dios. Y nosotros necesitamos acercarnos a todos aquellos que son incrédulos, porque ellos no tienen discernimiento. Ellos necesitan conocer al Dios del pueblo de Israel. Ellos necesitan conocer a Cristo. Pero ellos no tienen la capacidad por ellos mismos de conocer a Dios. La tercera enseñanza que podemos aprender de este texto es que los incrédulos siempre tienen una falsa esperanza. Los incrédulos siempre tienen una falsa esperanza. En primer lugar, vimos que el que se opone a Dios cae bajo el juicio de Dios. En segundo lugar, vimos, ¿qué vimos? Que el hombre incrédulo no tiene discernimiento y por eso necesitan la gracia de Dios y necesitan que nosotros nos acerquemos a ellos. En tercer lugar, los incrédulos siempre tienen una falsa esperanza. Siempre tienen una falsa esperanza. La estrategia que Balac se ideó
para contrarrestar este pueblo tan grande que estaba de frente a ellos, es que él se acercó a los madianitas y en segundo lugar, ellos fueron y enviaron mensajeros para buscar a un tal Balaam. Balaam, según la historia, es un profeta pagano. Hermanos, no nos confundamos, Balaam es un profeta pagano. Es un profeta pagano que la gente lo utilizaba para que le hiciera servicios de adivinación y posiblemente también de asuntos relacionados con conocimiento del futuro y también relacionados con encantamientos, cosas como esa. Y dice la palabra de Dios que Balac envió mensajeros para que buscaran a Balaam, para que viniera y para que trajera una maldición sobre el pueblo de Israel. El rey Balac puso su esperanza en aliarse con los madianitas y juntos buscar una manera de derrotar a Israel, trayendo a Balaam para que maldiga a Israel. Una maldición es una palabra hablada que se cree que trae desgracia contra la persona que se dirige. Y la idea es que este hombre pretendió traer a Balaam con el propósito que maldijera al pueblo del pacto, al pueblo que fue bendito en Génesis capítulo número 12. Balac creía que Balaam tenía la reputación necesaria que le podía proporcionar la victoria sobre su enemigo. Números 22, versículo 6 dice: ven ahora pues, te ruego, maldice a este pueblo porque es más grande y más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú malditas será maldito. ¿Ven? Ahí está la falsa esperanza. Ellos pusieron su confianza en Balaam. Craso error. Craso error. Confiar en otro hombre para que le traiga una victoria. Balaam era un profeta falso, un profeta pagano, un adivino. Y juntos con los mensajeros que enviaron hacia Balaam, también le llevaron algunos dones o algunas dádivas de adivinación. Pues los ancianos, versículo 7, de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, ¿qué hicieron? Llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Ven, nuestro rey te necesita. Necesitamos que tú le eches una maldición a este pueblo que está delante de nosotros. Una dádiva de adivinación no era más que el precio por tú hacer una maldición, en pocas palabras. Hay ejemplos de este caso en 1 Samuel capítulo 9, versículo 7, cuando se recuerdan cuando Saúl iba a ser rey sobre Israel, a su papá se le habían perdido las asnas o los asnos. Y producto de eso ellos dijeron, mira, hay un profeta que está muy cerca de aquí, que él es conocido por ser una persona que puede comunicar, ¿verdad?, sobre el futuro. Él puede hacer profecías. Acerquémonos a él. Y cuando ellos se acercaron, ellos dijeron, pero ¿y qué vamos a darle? Porque no tenemos nada que darle. 1 Samuel 9:7. Y el criado de Saúl le dijo, aunque se nos ha acabado todo el pan que tenemos aquí, sin embargo yo tengo una cuarta parte de un siclo de plata. O sea que las dádivas de adivinación a veces eran en especies y también eran en dinero. En este caso le iban a dar una cuarta parte de un siclo de plata. Aunque la negativa de Balaam la podemos ver en los versículos más adelante, yo quiero que hagamos énfasis en que por cuanto esta era la única esperanza que tenían el pueblo de los moabitas, ellos hicieron un segundo ofrecimiento. Ellos mandaron jóvenes, o más bien líderes con más autoridad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ellos estuvieron dispuestos a dar todo lo que Balaam quisiera que ellos le dijeran. Números 22, versículo 17. Porque sin duda te honraré mucho, te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Lo que estamos hablando es que Balaam era la esperanza de Balac, era la esperanza de los moabitas y también era la esperanza de los madianitas.
A veces las personas cifran sus esperanzas en cosas que no pueden darles a ellos verdadera esperanza. Ellos estuvieron dispuestos a darle a Balaam todavía a multiplicar todo lo que ellos habían ofrecido. Sin embargo, ellos lo hicieron porque creían que Balaam era su esperanza. Y así pasa hoy en día. Algunos ponen su esperanza en la religión, algunos ponen su esperanza en las buenas obras para ganar el favor de Dios. Otros ponen su esperanza en las cosas materiales. Hay algunos que ponen su esperanza en el conocimiento. Hay algunos que ponen su esperanza en todo el legado que le ha dejado su familia. Hay algunos que ponen su esperanza en los puestos oficiales que tienen en el gobierno. Y todo eso son falsas esperanzas. Porque la verdadera esperanza está en Dios y está en el Evangelio, ¿verdad? Que ese Dios trajo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Efesios 2, capítulo número 12, dice que en aquel tiempo nosotros estábamos sin Cristo y sin esperanza, ajenos de la ciudadanía de Dios, sin pacto, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Dios es la verdadera esperanza, pero para Balac su esperanza era ¿quién? Un hombre, un adivino llamado Balaam. Debemos entender, hermanos, y todo el que esté aquí, que la verdadera esperanza del hombre está cifrada en Dios y no está cifrada en las cosas pasajeras de este mundo. Hermanos, por asuntos del tiempo, yo voy a dejar esta predicación aquí. Yo la voy a continuar en la próxima oportunidad y no quisiera concluir sin recordar lo que hemos visto hasta ahora. Dios, esta historia es una historia de un Dios que cumple sus promesas. Esta es la historia de un Dios soberano. Esta es la historia de un Dios que prefirió traer al pueblo por el camino más largo porque entendía que era lo mejor para ellos. Esta es la historia de un Dios que te conoce y conoce tu corazón, te conoce a ti de manera personal. Este es un Dios que quiere lo mejor para ti. Pero si nosotros nos oponemos a los planes de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a caer bajo el juicio de Dios, hermanos. En segundo lugar, debemos entender que el hombre incrédulo no discierne las cosas que son de Dios. Él solamente mira lo que está delante. Por eso nosotros necesitamos acercarnos a ellos y al acercarnos poderle mostrar quién realmente es nuestro Dios. Y también nosotros debemos entender que los incrédulos siempre tienen una falsa esperanza. ¿Cuál era la esperanza de Balac? Un mago, un adivino, nada más que un mago, un adivino, un falso profeta, un mago que no tenía, que quizás ganaba la vida por medio de haciendo estas cosas. Una falsa esperanza tenía Balac y tenía los moabitas. Escogieron mal, debieron haber escogido a Dios. Eran descendientes de Lot. Hebreos dice que Dios era un hombre justo, que conoció a Dios. Cuando vayamos al cielo vamos a ver a Lot, pero ¿veremos a los descendientes de Lot? Quizás no. Y quizás la razón fue porque ellos tenían una falsa esperanza. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Danos gracia para tener amor por los incrédulos. Danos gracia para entender que ellos no pueden ver las cosas más allá. Y danos gracia para poder entender que ellos siempre tienen una falsa esperanza. Muchas gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.